Carlos. Aló, aló, aló.
Buenas noches. Mi estimado César. Hola, hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, César, te escucho bastante bien, fuerte y claro. Ok, perfecto, estoy con micrófono, entonces quería hacer una pruebilla. ¿Cómo seguiste, Bill? Bien, bien, bien. Lo que no termino de sacar es un poquillo medio de ronquete, pero ya, gracias a Dios, ahí al tiro. Está bien, bueno, qué dicho entonces. Me alegra mucho, hombre. Ahí tenemos presentación, pero me dijo este muchacho que posiblemente iba a tener problemas o que algo le habían hecho en la boca, no sé qué. Ya. Vamos a ver, pero bueno, todavía no se han conectado. Solo usted, que es puntual antes de la hora. ¿Ah? Yo, sí, siempre que puedo me pongo más temprano, más rápido, más temprano. Claro. César, mira, te iba a hacer una consulta del libro. Sí, señor. Dame un segundo. Es que estaba viendo lo que me asignaron a mí para presentar y resulta que leyendo, o sea, viendo el tema, el capítulo 9 en el índice, yo no sé si puedes ver el libro para que me sigas. Ah, no. Es que No. estoy ahorita en el hotel. Ya. Bueno, no importa. En el índice del libro dice, estrategias de seguridad física y protección, capítulo 9 medición de la eficacia, con, conceptos de métricas de seguridad física. Ajá. Y Resulta que sí, efectivamente, hay métricas ahí muy interesantes. sí, pero lo que pasa es que el título Ujú. está en el capítulo 9 y me voy al capítulo 9 como tal, dice medidas de seguridad estructural. No Ah, dice, caray. no dice este título. De hecho, estaba viendo que este título es el Ajá. mismo Acabo de ponerle a Andrés sí, perdón. no te preocupes, es el mismo del título del capítulo 4. Híjole, es un error ahí. Sí, Yo vienes. creo que Jeffrey algo había descubierto de eso y me lo había mencionado, pero no le puse atención yo realmente. Yo lo que hago, bueno, ahorita te digo, yo voy bien adelantado en la lectura del libro, pero no le presté atención a eso. Sí. No. No, o sea, Ya, no lo hice con relación al índice, porque vos lo que estás es comparando el índice, ¿verdad? sí, correcto, porque cuando yo vi en el documento que me mandaron sobre, perdón, Jeffrey, buenas noches, don Ronald, buenas noches. Cuando yo veo Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. gracias a Dios. Qué bueno. Cuando yo veo el título, César, cuando yo veo el tema que me dan, Ujú. que es cosa en la tercera parte, perfecto, me voy a la tercera parte, primero en el índice, y Ajá. luego leo el título. Me voy ya a la página y no lo encuentro, y no lo encuentro, y no lo encuentro, y digo, qué raro que será. Y ahí fue donde noté que el índice está incorrecto respecto al tema, ya propiamente a la literatura, porque ya yo me meto en el tema 9 y sí, medidas de seguridad estructural y viene todo lo de seguridad estructural, todas las puertas, paredes, todo eso. Perfecto. Pero sí vieras que sí está errado la consecutividad del índice. Sí, ¿cómo le va? Todo bien. Gracias a Dios, muy bien. Qué gusto saludarlo. Igual, nos vemos mañana. Igual, hasta mañana. Perdona, ahora sí. No te preocupes. Entonces sí vi eso como para poder ponérselo a la gente de ASIS. Bueno, Marco, que también se conectó. Marco, buenas noches. Para anotar eso, hay ese error en el índice del libro. Estaba ahí, no sé si fue en qué momento, pero sí a la hora de que lo imprimieron, presenta eso. Por lo menos es el que yo noté. No sé si Vale la pena hacer la observación. hacer esas observaciones, porque recuerdo que Marco vio una y creo que Jeffrey vio otra. Entonces, anotarlas y cuando terminemos de leer el libro ya, resumir todo eso y hacérselo llegar a través de Marco, que es responsable para el área,
hacerles llegar esas observaciones. Yo me he encontrado algunos errores ortográficos y cosas así, de puntuación inclusive también. Entonces, pero Pero esos vale son la pena. normales. Eso, si bien es cierto, son errores, son en un libro tan grande, tan técnico y tan elaborado, Sí, son entendibles. Pero sí, sí esto de que el título del capítulo 9 sea el mismo, esté repetido del título del capítulo 4, eso sí no. sí. Ok, dame un segundito, un segundito. Ahora sí, dígame. ¿Va a venir? Hasta yo voy a estar aquí hasta las 9, 9:30. ¿A dónde está usted? Bueno, está bien, vea. Ya yo le dije mañana a las 6 de la mañana y monta todo mañana a las 6. Sí, 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 le entiendo, pero bueno. Mañana a las 6 no me falle nada más, ¿está bien? Ok, gracias. Hasta luego. César, le tengo una solución. Uy. Pero tiene que aprobarlo. Buenas noches, ¿cómo estás? Financieros de Braxa. ¿Cómo le va? Yo represento a Ah, nosotros hablamos hace un rato. César Tapia. Don César, ¿cómo le va? Sí, sí, sí. Mucho gusto. Cambiar el área de Cipsa por Braxa y Cipsa para la esquina. Y queda perfecto porque les queda de frente. Se ve hasta mejor. No, se ve mucho mejor. Yo estoy de Cipsa acuerdo en eso. ¿Usted le mandó el plan a Cipsa? Se lo mandamos a... No, se lo mandamos a... Entonces hagamos el cambio. Hacemos el cambio. Me parece bien. Sí. Gracias. Gracias. Esas cosas a la Cipsa La para allá. basura. No, qué malo. Está bien, sí, sí. Hágalo, sí. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. Y este tú no se puede No sabemos, ¿verdad? Ok. Clara, ¿usted va a pedir comida o algo? ¿No quieren comer ustedes? Ay, no se preocupe. No, para organizarnos y pedir algo de comida, pues yo tengo hambre también. Ah, está bien. Voy a ver. Ve a ver, yo ahorita empiezo clases a las 8:10. Ah, ¿verdad? Sí. Entonces, no, para que me diga y entonces lo organizamos. Pide algo express, yo lo pago aquí y listo. Y así yo termino a las 9. Está bien. Entonces, así seguimos aquí. ¿Está bien? Debería pedir para todos, César. César, nosotros tampoco nos enojamos y pide para Sí, nosotros, tampoco. No, yo exactamente. estaba pensando en ustedes, por eso le dije a la muchacha que si tenía hambre para pedir para todos. Yo soy ahorita que no puedo comer. Jeffrey, ¿cómo siguió? De ahí bien, ayer de ahí me tuve una emergencia ahí con una de las cordales, entonces ayer a las 8 de la noche me estaban sacando la cordal y ahorita ahí, bien, estaba en la casa, entonces de ahí por lo menos Pero puedo hablar. mañana va a ¿Perdón? estar aquí. Sí, señor. Mañana viene para acá. Sí, señor. Está bueno, porque está muy bueno esto aquí. Ya vi ¿cómo se llama? El stand de ustedes, quedó muy bien ahí en la pura entrada. Todo el mundo se va a Qué bueno, qué tropezar bueno. con Chepito. ¿Cómo es que le llaman? Juancito. Con Juancito. Con Juancito, sí. Ahí está todo el mundo atravesado con Juancito. Hay un carajo que se Ok, arrimó y se sacó fotos y todo. ¿Vieron vos? ¿Es lo que están haciendo, César? Estamos en el Congreso de Seguridad. Estoy aquí. Ya. Estoy en el Hotel Crown Plaza. Pero hoy es el montaje de los stands. Entonces, hay que quemar las horas aquí hasta que la gente termine. Pero bueno, mientras viene la comida, si quieren, arrancamos con esto. Bueno, faltan 3 minutos todavía para ser consecuentes con la hora de inicio de todas las semanas. ¿Quiénes faltan? Yo es que ya tengo la presentación ahí y no veo quiénes están presentes. Buenas noches. Es que me conecté tarde, pero algo estaban diciendo cuando yo me conecté, que algo del libro, no sé, no les copié bien. ¿Qué necesitan ahora? No, Marco, que es que le estaba yo comentando a César que ahora que me dieron a mí que estaba viendo el tema que me encargaron a mí para desarrollar,
cuando me fui a hacer ya el trabajo y ya a estudiar y hacer la presentación, me di cuenta que el título que está en el índice del capítulo 9 es el mismo título del capítulo 4. Pero cuando me voy a la materia propiamente dicha, ya dentro del libro, no, el libro dice otra cosa y la materia es otra cosa, la que corresponde, me imagino. Pero sí que hay un error a la hora en el índice del libro, que yo le hablaba, que decíamos César, que comenzaba con César, que se han encontrado otros detalles, también algunos como errores ortográficos, de puntuación, pero le digo yo, César, en un libro tan amplio, tan grande, tan detallado, tan técnico, es de entenderse que salgan ese tipo de cositas. Pero sí, un fallo como el de repetir un título del capítulo 4 en el capítulo 9, ese sí ya es un error ya mayúsculo que además de que otros, que no sé si vos o Jeff, yo no sé qué los que me dijo César, también han encontrado otros tipos de errores, poder como al final de la lectura y al final del estudio del libro, poder referirlos a ACIS por medio tuyo para que tomen eso en consideración en las nuevas ediciones. Sí, de hecho tenemos una consulta sobre una de las fórmulas de criticidad, es lo que les decía el otro día, pero de todas estas sí, de las vamos pasando y de yo las voy subiendo. No importa que lo hagamos por periodos, estoy de acuerdo con vos y tal vez no nos esperemos hasta el final. Bueno, ya si estás hablando de una duda con respecto a una fórmula, ya eso sí, asumo que no es para esperar al final. Eso sí ya es parte propiamente de la materia que tenemos que estudiarnos y aprendernos. Entonces, así coincido de que a cómo sale, a cómo se presenta y se consulta. La otra era pues una cuestión más que nada de forma, que es, porque es el título, es el índice. Dentro del libro, del capítulo 9 la materia como tal y la literatura que da todo ese capítulo, sí es consecuente con el tema. Viendo eso, podría decirle que es un barril así grande. Completamente de acuerdo. Don Jeffrey no sabía que estaba cambiando de edad y entonces pues, mis condolencias. Iban a pedir para luego tener No, es que fue, no sé, algo pasó con una bueno, con la cordal que me quitaron y una pantalla, ¿viste? según yo era Blanca, como van una a pelotita, se me olvida el nombre que uno le tiene, bueno, al final era una infección y me tuvieron que quitar van a hacer una mesa la para muela el día de ayer. coctelera y una sillita, pero eso es todo lo que traen. Entonces es muy sencillo eso. Buenas noches, una postema, dicen. Exactamente, Cristian, eso era, Bueno, supuestamente. ahora sí, 8:10, porque si no esta gente me sigue hablando. Y me refiero no a ustedes, sino a los compañeros que están aquí. A ver, como dijo el Papa Totus Tus, mi amigo Jeffrey, adelante. ¿Qué momentos? ¿Qué ocupo hacer aquí algo? Te doy el control. Dale. Y en la esquina inferior izquierda es donde están los controles, ¿verdad? De esta página, ¿cierto? Se ubica, sí. Ok, sí, aquí los veo. Ok, exactamente, estos de aquí. Bien, yo le voy a dar el control en este momento. Uy, lo corrí mucho. Ya me lo dices porque no veo. Según esto, sí, los tiene Jeffrey. Ahora sí. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá. A mí me tocó la parte de lo que es arquitectura, ingeniería de seguridad. Voy a dar aquí algunos, va como atrasado. Sí. No me deja. Ya.
dice que la arquitectura de ingeniería de seguridad es un elemento fundamental de una estrategia integrada en la parte de lo que son la protección de activos. Aborda el diseño de instalaciones y edificios complejos. Pueden aplicarse a una construcción nueva, puede ser también a una renovación o podría ser a una ampliación de un edificio. Entonces podemos ubicarla en esos tres contextos. Un nuevo edificio que vayamos nosotros a construir o la empresa a la que estamos trabajando, una renovación o ampliación. El profesional de seguridad debe trabajar con los arquitectos, ingenieros y contratistas utilizando los resultados de la evaluación de riesgos. Es importante que aquí desde el principio nos empiezan a hablar de evaluación de riesgos, que todo lo tenemos que hacer, ya sea para una construcción o para una renovación o ampliación, todo lo debemos de tomar con relación a la evaluación de riesgos que hagamos. El diseño de la construcción se ha visto influenciado por las preocupaciones de seguridad, que hoy en día son malas preocupaciones. Ya que entramos pues ya en temas, pues prácticamente dice que debe de incluir los bastiones defensivos, pues prácticamente tenemos que estar nosotros muy pendientes de los factores del diseño que vamos a considerar defensivos, que incluirían ubicación, que es la parte de geografía, terreno, posicionamiento, el diseño de la estructura, que sería el tamaño, la forma, el material de la construcción u otros, zonas despejadas para la vigilancia, detección de amenazas y distintas separaciones, que ya más adelante lo vamos a ver. La parte de lo que es control de acceso, como fosos, puentes, levadizos y puentes de acceso limitados. Aquí, pues prácticamente hay algo que me llama la atención y es que en la parte de lo que es ingeniería, la parte de arquitectura e ingeniería se basan mucho a lo antiguo, ¿verdad? Se basan mucho a lo que son los castillos. De hecho, en el libro nos colocan unas imágenes de el enfoque que se le da, que ahora podemos utilizar nosotros algunos ejemplos de castillos, como la parte de fosas, puentes levadizos, de lo que se utilizaba anteriormente en los castillos. Puntos defensivos para el despliegue de armamento. Seguimos hablando de la parte de los castillos. Y nuevamente nos habla de las múltiples capas o zonas de protección. Como les decía antes, esas son las imágenes que nos muestran en el libro, que ahí el castillo del lobo en Italia, que es lo que habla y lo que dice en el libro es de que podemos ver en esas fotos que los medios de protección eran contraataques, estaban rodeados por aguas, por entradas con puertas elevadizas y otros. Entonces, que nosotros podemos tomar, pues prácticamente métodos de protección como los que tenían los castillos o tienen los castillos, porque esos castillos todavía están todavía existen. Aspectos generales del diseño. Nos habla que debemos de definir los requerimientos del cliente. Por ejemplo, la distribución del sitio, cómo va a estar distribuido el sitio, el tamaño necesario de la estructura, qué tan grande va a ser la estructura que vamos a necesitar, el número de personas que alojará el lugar y el desarrollo de las actividades, qué actividades vamos a desarrollar en dicho lugar. Aquí también lo que nos habla que al iniciar un nuevo proyecto, la primera prioridad es definir esos requisitos o la parte de lo que es diseño. Luego nos habla factores básicos que debemos de conocer cuando estamos hablando de la parte de diseño, que son los códigos de reglamentación, los requerimientos de protección. ¿Reglamentación de dónde? Pues tiene que ser del país donde estamos construyendo, ¿verdad? Si vamos a construir en Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene muchísima reglamentación. De igual forma cualquier otro país donde vayamos a construir. Requerimientos de protección, tipos de construcción. Nuevamente la distribución del sitio, ¿verdad?
selección de materiales, qué materiales vamos a utilizar, los servicios de utilidad pública que vamos a necesitar y todo lo que es la parte de salud ocupacional. En la parte de códigos y reglamentaciones del proyecto, en esa parte por lo que nos dice es que los proyectos están diversos o están sujetos a diversas exigencias federales o estatales. Exigencias federales, estatales y locales, como les decía antes. La parte también de lo que es reglamentación de códigos, que son todos los requisitos legales que tengamos que tener nosotros a la hora de hacer la parte de lo que es la ingeniería o algún requerimiento nuevo o, como lo decía al principio, alguna remodelación que tengamos que hacer. Directrices o estándares, que ahí en las directrices o estándares habla más de lo que son las partes de lo que es recomendaciones, ¿verdad? Todo lo que son recomendaciones para los estándares que vamos a tener en la parte de lo que es la construcción. Y requisitos de permisos o requisitos contractuales. Entonces, debemos estar sujetos a estas exigencias. Luego viene también que el diseñador debe estar informado de si un requisito de seguridad puede violar o no cumplir con otras reglamentaciones. Entonces, también aquí en el libro nos dice que ningún requisito de seguridad puede incumplir, ¿verdad? No debemos de incumplir ninguna otra reglamentación y se basa mucho en todo lo que es la parte de safety, todo lo que es salud ocupacional. Dentro de las reglamentaciones que vienen en el libro, ¿verdad? Que es la UFC, que son criterios de estandarizaciones unificadas, eso pues prácticamente es para Estados Unidos. Luego viene lo que es FEMA, ¿verdad? Que es el manejo federal de emergencias. Y luego ACE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. En el libro pues nos habla muchísimo de todo y hasta de ejemplos, ¿verdad? Que parte de la defensa que se debe cumplir con lo que son las reglamentaciones están en esas reglamentaciones que están como la UFC, la FEMA o ACE, que más adelante nos van a estar hablando de algunos detalles más claros. Luego tenemos lo que es el requerimiento del proyecto. Dice que es un aspecto necesario para el desarrollo de un diseño, ¿verdad? Y que debemos de llevar a cabo una evaluación de riesgos. Es decir, debemos de determinar los riesgos para la instalación. Incorporar una evaluación del valor del activo, la amenaza y la vulnerabilidad. Es decir, riesgo igual vulnerabilidad por amenaza por el valor del activo. De aquí es donde empezamos nosotros a ver qué requerimientos vamos a necesitar para ese proyecto, sobre qué nos vamos a estar protegiendo. Establecer los niveles aceptables de riesgo. Okay, ¿cuáles riesgos tengo y cuál va a ser el nivel aceptable para esa instalación? Implementación de medidas de mitigación razonables, es decir, para cada riesgo tengo que colocar mitigar el riesgo. Obviamente voy a empezar con los riesgos que me dan más amenazas. Y luego la amenaza como base del diseño. Es decir, la amenaza contra la que se debe de proteger los activos dentro de un edificio. Entonces estamos hablando pues prácticamente de la protección de lo que son los activos. Luego nos habla de clasificaciones básicas de amenazas o clasificaciones básicas de amenazas o peligros según FEMA, ¿verdad? Que pueden ser naturales, que son fenómenos meteorológicos ya catastróficos, como la otra vez que creo que don Marco nos explicaba, o no sé si era don Marco, nos explicaba el tema de lo que les pasó en Haití, unas fotos creo que nos había mostrado. Luego también tenemos lo que son terremotos e incendios forestales. Y luego los causados por el hombre, que se le llaman amenazas intencionales, que pueden ser riesgos tecnológicos, terrorismo, empleados descontentos, estudiantes y soldados, que también habla de la parte de lo que son los soldados. Y luego también en ese requerimiento tenemos que tener muchísimo cuidado de la elección de lo que es la parte de la tecnología de seguridad.
Dice que hay dificultad a la hora de la elección de la tecnología muchas veces porque tenemos incapacidad de evaluar detenidamente los productos antes de su instalación. Es decir, debemos de investigar de manera diligente los productos y servicios. También debemos de asegurarnos o asegurar que se cumplan los requisitos del cliente y que los sistemas deben ser probados, certificados y validar sus capacidades. Se deben de exigir evidencias de las pruebas reales en la efectividad del producto. Esto es, pues prácticamente con el tema de lo que es la elección en cuanto a lo que es la tecnología. Cuando se habla de la dificultad es porque muchas veces no probamos los equipos y también creo que en una de las reuniones en las que estuvimos o en los cursos, en las charlas que hemos tenido nosotros, hemos visto o alguien puso el ejemplo alguna vez que había una cámara que estaba, no sé, costaba $100 y estaba con un precio de $40 y se compra y no se dieron cuenta cuando se compraron de que esas cámaras no podían trabajar bajo cierta grados de calor. Entonces el sistema nunca sirvió. Entonces sí nos habla el libro de que tenemos que tener muchísima cuidado a la hora de que hacemos los requerimientos de proyecto y sobre todo cuando hablamos de la elección en la parte de lo que es tecnología. Después nos habla de los tipos de construcción. Dice que un diseño puede cambiar de manera significativa si se trata de un proyecto de modificación o renovación, en contraste a una nueva construcción. Sin importar el tipo de construcción, debemos de diseñar o el diseñador de seguridad debe reconocer el potencial para la creación, el potencial de lo que vamos a hacer para creación de puntos de fallo. Entonces, en el libro viene esa tablita que habla de los pros y los contras. Los pros de la nueva construcción dice que podemos hacer una instalación y sistema integrado basado en criterios de diseños propios, sistemas diseñados y probados para una compatibilidad de los sistemas garantizada. Incorpora la figura de expansión o crecimiento en el diseño. Es decir, puedo decir, ok, los requisitos mínimos son, un ejemplo, hablando de cámaras, son para poder trabajar, son 20 cámaras, pero a futuro lo va a llevar a 30, 40 cámaras en otros sitios. Las contras de la nueva construcción dice que la mayoría de los costos son en la fase inicial, es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado de que en la fase inicial podamos nosotros ver o tener los costos ya definidos. Requiere el diseño completo de la estructura y de los sistemas. Debe procurarse el sitio. Requiere más tiempo para completar la fase de diseño y construcción y requiere más de requisitos y permisos. En lo que son los pros en construcción, de la parte de lo que es modificación o renovación, los pros es que utilizamos la estructura existente, es decir, no tenemos que construir. Tenemos una instalación y construcción menor, solo en sistemas y los componentes deberíamos de invertir. Normalmente es un proyecto de más corta duración porque ya está construido. Los contras, invasiva para las actividades actuales, es decir, tendríamos que trabajar en vivo, como dicen, y no cuando estamos construyendo, como es cuando es la nueva construcción. La capacidad de los servicios y sistemas existentes pueden ser insuficientes. Los costos pueden exceder la nueva construcción y los sistemas existentes pueden ser incompatibles o difíciles de igualar. Entonces puede ser de que tenga algún equipo ya instalado y quiera instalar otro equipo, pero resulta que el equipo que tengo está obsoleto y entonces no puedo instalar algo nuevo. Entonces ahí es donde se me podrían pues prácticamente subir o aumentar un poco lo que son los costos. Pero porque no me pasa.
en lo que es la distribución del sitio, que es el punto que sigue, nos dice que para lo que es la seguridad perimetral, la premisa básica del diseño son las 5 Ds. Entonces, pues prácticamente tenemos que trabajar desde el inicio, igual, en lo que es disuadir, detectar, denegar, demorar y defender. Es decir, es empujar la amenaza tan lejos del objetivo como lo sea posible. También nos habla de lo que es las distancias de separación, que aumenta el impacto en el sitio. Y también nos dice que la instalación diseñada debe verse como menos objetivo al vecino. Es decir, yo debería de tener, pues prácticamente, cubrirme un poco más, lo hablábamos la otra vez, de ponerle rótulos, cámaras, que un buen acceso, que unos buenos procedimientos, ¿verdad? Para que yo no me vea tan atractivo como si lo podría hacer el vecino. Entonces, el objetivo sería mi vecino. Todos los equipos de seguridad y construcción deben de mantenerse en buen estado de funcionamiento en todo momento. Y dice también que la visión de equipos sin mantenimiento implica que la seguridad no es una prioridad y hace que la instalación parezca blanco fácil. Es decir, el tener puertas dañadas, controles de accesos que no sirven, cámaras, no sé, caídas, cámaras que se ven ya que en realidad no están grabando, eso lo que nos va a hacer, lo que nos va a hacer sentir, ¿verdad? Es que nuestra instalación, la prioridad de nuestra instalación no es la parte de seguridad y vamos a hacer un blanco fácil. Después nos habla de lo que es el perímetro, que dice que el perímetro es una de las primeras líneas de defensa. Prácticamente aquí lo que nos dice es que la protección del perímetro puede incluir combinación, ¿verdad? Entre lo que son combinación de cercas, personal de guardia, lo que son oficiales de seguridad, cámaras, barreras vehiculares, sistemas de detección de intrusos y señales o barreras naturales, que eso fue pues prácticamente lo que estábamos viendo al principio, ¿verdad? Que en la parte del perímetro yo podía tener pues prácticamente todo ese tipo de equipos. Todas pueden combinarse dependiendo el nivel de protección requerido. Es decir, yo puedo decir, en la cerca voy a tener solo alarmas y cámaras con una respuesta motorizada, un ejemplo, o solo voy a tener un oficial que me va a verificar con rondas y otras cosas. El IDS, que es la parte de detección de un sistema de detección de intrusión, dice que es una cerca combinada con un sistema de detección de intrusos. El IDS lo que proporciona es la notificación de un intruso. Al interior de la cerca, es decir, adentro de mi perímetro, el mantenimiento, lo que es el paisajismo, son importantes para la detección y vigilancia. Reducir el tamaño de paisajismo a medida que se acerque la instalación. Es decir, yo entre más lejos de la instalación voy a tener pues más paisajismo. Más cerca lo voy a ir quitando. ¿Para qué? Para que se pueda tener, podamos tener más visibilidad. Y luego de eso también, pues nos habla pues prácticamente de que las cercas combinadas con un sistema de detección de intrusos, pues son las más efectivas. Es decir, yo puedo tener una cerca con no sé, con un perímetro electrificado, puedo tener una cerca con una cámara y es donde yo voy a empezar a tener la detección de los intrusos para luego tener una respuesta. El otro punto es que es sumamente importante para lo que es la seguridad del lugar, es la iluminación. Dice que la iluminación del lugar es muy importante para la seguridad. Aparte de eso, existen ciertos requisitos mínimos de iluminación para cada tipo de seguridad visual utilizada. Desde la visión normal, ¿verdad? Lo que es la de las cámaras especializadas, tales como sistemas infrarrojos o digitales. También que existen requisitos
perdón, el tipo de iluminación puede afectar la percepción de las cámaras. Aquí lo que nos dice es de que dependiendo el tipo de luz que yo utilice, pues podría verse afectado lo que es el CCTV. Un ejemplo, si yo utilizo luces de arulo metálicos, son menor, bueno, van a ser menor apoyo para el CCTV, es decir, las cámaras van a emitir como un tipo de color blanca. Mientras que si utilizo luces de sodio de alta presión, emiten una luz más amarillenta. Entonces la cámara va a tener una mejor visión. Es más, la cámara y la persona que cuando vayamos a ver videos, o si alguien está viendo videos, o si alguien está viendo constantemente monitoreando, esa persona puede ver mejor que pues prácticamente con el otro tipo de luz. Aquí también es importante que empecemos nosotros a revisar si el tipo de iluminación es la que requerimos, porque también nos habla de que depende de la iluminación, podríamos nosotros afectar a otras personas, es decir, a vecinos, podríamos prácticamente afectar, si ponemos una luz muy fuerte, un ejemplo, desde mi instalación hacia la parte externa, y en la parte externa lo que hay son vehículos y demás, podríamos estar encandilando, por llamarlo de alguna forma, a los vehículos que están pasando por el lugar, ¿verdad? Entonces podríamos provocar diversos problemas, hasta causar molestias en barrios residenciales cuando se trata de lo que es la noche. Y también conocer los requerimientos del código local. Y esto es diseñar los sistemas para cumplir con ellos. Es decir, si yo diseño un sistema, debo de cumplir con todos los códigos que tengan la parte local, es decir, en el país donde estoy o en la provincia o hasta, digamos, si estoy dentro de una zona franca o si estoy dentro de un aeropuerto o si debo de cumplir también con los códigos que tienen a nivel interno esas empresas. El otro tema, pues prácticamente nos habla del diseño de construcción contra explosivos, ¿verdad? Aquí nos habla de varios puntos y dice que el diseño del sitio y del edificio puede mejorar ya no dije nada. Obstaculizar significativamente el impacto de una explosión en las estructuras. Ahí también es, nada, perdona, porque como estoy con lo de la muela, entonces también no puedo mover mucho la lengua y eso me está trabando un poco. Y aquí lo que nos habla es pues prácticamente que el diseño de una construcción contra la explosión debe tener un efecto térmico, debe trabajar también contra un choque, una onda de choque expansiva. El efecto térmico, pues va a ser un destello brillante, una ola de fuego en el instante de una detonación. Es decir, es pues prácticamente como ver el fuego, es como cuando se atrae materiales altamente combustibles, como, no sé, el efecto de una explosión o que un tanque de combustible pudo estallar. Luego habla de la onda de choque expansiva. Dice que es el avance de la onda de energía liberada por una explosión. Es decir, toda esa onda expansiva lo que trae se hace la explosión y esa onda explosiva lo que trae son cualquier tipo de lo que había cerca, tablas, clavos, vidrios, todo lo que estaba cerca. Entonces esa onda expansiva lo que viene es corriendo y va también tomando de los edificios de los cuales estén cerca de esa onda. Luego viene lo que es la presión de reflexión, que ahí es la energía de la onda de choque que está dirigida por objetos a lo largo de la ruta inicial. Luego viene lo que es la sobrepresión, que es la cantidad de presión que produce sobre los valores ambientales. Y luego viene lo que es la fragmentación, que son materiales de revestimiento cerca de explosivos lanzados o proyectados por las ondas, es decir, todo lo que pues prácticamente esa onda, esa explosión tome y tire de un edificio o de la parte también natural como árboles y otras cosas.
Esta pues prácticamente son los efectos de la presión de la explosión sobre alguna estructura. Es decir, en el número 1, aquí en donde está el 1, lo que habla es de la onda de choque. Esta onda de choque rompe ventanas, rompe muros, los muros estallan hacia adentro, es decir, todo lo que son las ventanas hacia adentro, y pueden dañar las columnas, ¿verdad? Porque es pues prácticamente como un tipo de onda. La figura número 2 lo que habla es de una fuerza de onda expansiva. Es decir, es mucho más larga y va de abajo hacia arriba, ¿verdad? Esta otra, la que vimos, iba como hacia el lado. Y es la fuerza de onda expansiva, que es la que levanta pisos. Luego está la figura número 3, que es la onda expansiva que rodea la estructura, es decir, hace presión del techo hacia abajo y presión interna sobre todos los lados. Es decir, si este es el edificio, lo que hace es presión sobre todos los sitios y esta es mucho más fuerte. Esta otra es también está en el libro, que es las formas que disipan una explosión ya en el aire, ¿verdad? En la parte plana, en lo que es la elevación, y la otra parte es una elevación, pero ya con edificio en otro tipo. Y la que viene, pues también es las formas como se acentúa la explosión en el aire. Es decir, si el objeto que, no sé, que hizo la explosión está más hacia el centro del edificio, un ejemplo, el edificio es todo esto, entonces pues prácticamente el edificio va a tener mucho más problemas o va a estar mucho más comprometido porque la onda se expande más hacia todos los lados. Es decir, si fue más hacia el centro del edificio, lo que va a hacer es que va a afectar todos los costados. Si fue más hacia la esquina, ¿verdad? Pues prácticamente lo que va a hacer es que va a hacer o va a dañar menos cantidad y sobre todo cuando es en la parte de elevación, va a dañar mucho menor cantidad. El otro tema, pues, es el acceso a los edificios, que también habla que es sumamente importante. Dice que los edificios deben de tener suficiente espacio de separación entre la distancia de la amenaza. Es decir, debemos de tener o garantizar el tiempo de detección y respuesta de seguridad ante cualquier evento que se nos presente. Obviamente, y aquí importante es decir de que si el terreno nos lo permite, es decir, la separación es la manera más fácil de agregar un valor de demora. Y también nos permite una mejor detección y una mejor respuesta. Todas las zonas de seguridad deben de establecer la separación apropiada y aquí nos habla nuevamente lo que son las capas de protección, que es importante también recalcarlo. Tener medidas de seguridad secundarias como sistemas de detección de intrusos y tácticas de demora. El diseño del lugar debe proporcionar un tiempo de respuesta mínimo razonable. Es decir, yo tengo que saber si se me suben en la malla del frente del edificio, cuánto es mi respuesta razonable, ¿verdad? Para yo poder ir a detener. O si yo veo una persona que está queriendo ingresar, cuánto es mi tiempo mínimo de respuesta, ¿verdad? Y tiene que ser razonable. Es decir, si yo, un ejemplo, pongo una alarma en algún edificio mío en horas de la noche, porque no tengo seguridad física, sino es únicamente una alarma enlazada a un centro, ¿verdad? Pues prácticamente lo que a un costo, prácticamente yo tengo que saber y la empresa que me da el servicio de respuesta me tiene que decir cuánta va a ser la respuesta mínima, ¿verdad? O más bien máxima que va a tener, porque yo tengo que ver si estos sistemas que yo estoy colocando para demora, ¿verdad? Me van a dar tiempo para que en el momento que se active esa alarma pueda llegar la respuesta en ese momento. Es decir, si yo pongo un sistema de alarmas y pongo portones reforzados y yo sé que la demora, digamos, para que alguien vaya a abrir el portón va a tener, no sé, va a durar 15 minutos o 10 minutos abriendo el portón
por todas las medidas que le coloqué, pero la respuesta es de 30 minutos, ahí es donde entra un problema. Entonces tiene que ser razonable. Una comentario ahí, Jeff, para Sí, señor. en la lámina anterior donde estabas. El mejor ejemplo que tenemos localmente Perdón, Omar, ¿con las explosiones o ya en esta? en la de acceso al edificio. Okay. Y es por el ejemplo de lo que es el acercamiento al objetivo final. La embajada americana, la que está en Pavas, es el mejor ejemplo de esa distribución de lo que estamos hablando de acceso al edificio. Inclusive los americanos dicen que si alguien toca las paredes del edificio, ya está adentro. Entonces ahí podemos ver el efecto ejemplo de lo que acabas de explicar. Ok, no, perfecto. Sí, igual también la embajada habla también, o si uno la ve, tiene edificios obviamente también separados, para esto mismo que hablaba de que tenemos que tener la parte de espacios de separación, dependiendo de la amenaza que tengamos, ¿verdad? Muchas gracias, don Marco. Esta otra parte que veo acá, igual está en el libro, ¿verdad? Es pues un ejemplo de el aumento en los niveles de seguridad. Gracias. Donde y está como por colores, el primero es como más blanco, este es más gris y el otro es más negro, ¿verdad? Y va, yo le puse las flechitas estas de verde, amarillo y rojo porque va como de mayor a menor. Entonces, como que si eso fuera todo un perímetro, ¿verdad? Todo un lugar a proteger, está el límite del sitio y ahí es donde empieza la parte de lo que es el perímetro. Es decir, existe un control de entrada donde hay barreras vehiculares, relieve, cercas y jardineras naturales como para dividir y para la parte de lo que es la parte visual, ¿verdad? Muros bajos, volardos, barreras activas, pasivas, tipo jersey. Después viene la otra capa, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que es, ahí ya aumenta, ¿verdad? Que es una zona no exclusiva, que es una entrada controlada con accesos con accesos menos restringidos, por decirlo de alguna forma, y puede tener un derecho de paso del público, es decir, puede tener algunas áreas comunes. Y luego ya viene pues lo que es una zona totalmente exclusiva, que es una entrada controlada con accesos muy restringidos, control de accesos con tarjetas de proximidad, pines, PIN, y lo que es teclado numérico. Luego viene ya intercomunicadores con claves o reconocimiento facial más CCTV. Ya después de eso vendría la estructura o el edificio que estamos custodiando. Entonces ahí lo que nos habla es el aumento en los niveles de seguridad en nuestro perímetro. Esta otra parte, ¿verdad? Es la parte de selección de material, que aquí lo que nos dice, pues, que la selección de material es lo que se usará como una estructura, en una estructura importante, por muchas razones, desde el punto de vista arquitectónico. Ahí lo que habla es que entrega, pues, prácticamente la visión del diseño, y desde la perspectiva de ingeniería, proporciona la fuerza para sostener la instalación y proteger los activos que hay en su interior. Aquí, a la hora de lo que es la selección de material, pues prácticamente la estructura puede estar compuesta por cristales, vidrio, madera, acero, muros, pisos, techos, muebles, entre otros. Y que debemos de conocer los requerimientos del código local y diseñar los sistemas para cumplirlos con ellos nuevamente. Nos dice lo mismo que nos hablaba antes. Todos los elementos pueden convertirse en proyectiles si no se diseñan adecuadamente. Es decir, que si yo coloco mucho, no sé, dentro de mi análisis de riesgos, veo que uno de los riesgos que va a tener la instalación a proteger es atentados terroristas, entonces tengo que ver de que lo que yo vaya a colocar como maderas, aceros, cristales, ¿verdad? Los mismos techos, ante una eventual explosión o atentado,
eso no me vaya a servir más bien al revés, ¿verdad? Que me vaya pues prácticamente a afectar. Entonces acá lo que se busca pues prácticamente es que todos esos equipos o esa estructura que yo coloque no vaya a convertirse en proyectiles a futuro. Y son importantes para la afectación de la capacidad de un intruso. Es decir, ahí lo que dice pues es prácticamente que nosotros tenemos que evitar. Ahí fue que se me pasó. Perdón, es que se me está. Lo que dice es que tenemos que evitar o que la estructura, lo que vaya a utilizar, sea una estructura, pues prácticamente donde me evite que ingrese algún intruso. Es decir, que las instalaciones se vean seguras y sean seguras, ¿verdad? No es que solo se vean, sino que el equipo que utilice sea seguro. Además, los mismos equipos también los tengo que utilizar para acceder a los servicios de utilidad que más adelante los vamos a ver. Dentro de la estructura del edificio dice que las estructuras se diseñan para proteger los activos contra las amenazas ya definidas, que fue lo que les dije antes, ¿verdad? Ya yo definí mis amenazas desde el inicio cuando hice el análisis de riesgos y se debe diseñar contra amenazas naturales y riesgos provocados por el hombre, que lo hablamos ahora, que eran la parte de lo que son sobre todo atentados terroristas o explosivos. Se debe tomar en cuenta terremotos, explosiones y lo que es la parte de colapso progresivo. Dice que el colapso progresivo, ¿verdad? Que está por el ASC, ¿verdad? Dice que lo que él hace es que es protección contra explosivos de edificios, ¿verdad? Que es lo que significa en español. Es la falla de reacción en cada uno de los sistemas, en la cadena del sistema estructural del edificio o de sus elementos como resultado de y en un grado desproporcionado a el daño inicial localizado como el causado de una explosión. Ahí pues lo que nos pone en la imagen, y nos ponen una imagen en el libro de lo que son un colapso en las torres de Kabar. Yo no lo encontré, pero lo que habla es que dentro de los requisitos de sujeción del equipamiento suspendido, que tenemos que contemplar toda la parte de lo que es que la estructura en algún momento podría colapsar. Entonces, a la hora de tener ese diseño, tenemos que verificar. Ahí lo que está en la imagen son una de las torres gemelas, que es pues prácticamente un ejemplo de un colapso progresivo de un edificio. Luego nos habla de fachadas, que lo que nos dice es que es un elemento arquitectónico que define la apariencia de la estructura, haciéndola atractiva o una monstruosidad. Las fachadas es un medio de protección y fuentes de daños también. El sonido y las líneas de visión son consideradas adicionales a la parte de lo que es seguridad. Dice que pues prácticamente cientos materiales son más propensos a romperse o a ser golpeados por una fuerza o presión importante, que los fragmentos generados por el rompimiento de una superficie se pueden convertir peligrosos, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos antes, también yo tengo que verificar porque pues prácticamente lo que vaya a colocar no me vaya a afectar. También cuando habla de lo que es que sea atractiva, una monstruosidad, es también de que dependiendo a lo que yo vaya, al giro de mi negocio, yo tampoco puedo tener una fachada que lo que se haga es como que se estuviera, ¿verdad? En un búnker, sin puertas, sin ventanas, sin entradas, sin nada, porque eso tampoco es lo que se busca. Luego también nos habla que los materiales seleccionados no deben crear vulnerabilidades o ayudar a intrusos. Estos deben ser neutros y actuar como contramedida. Es decir, yo podría colocar, como la foto que coloco ahí en la parte del edificio lleno de vidrios, pues sí, porque se ve muy bonito, ¿verdad? Pero ahí estoy creando una vulnerabilidad que es que se puede ver todo hacia adentro. Entonces yo también podría hacerlo, pero tendría que colocarle algunas contramedidas, como algunas capas o algunos,
no sé, esmaltar los vidrios o demás. Y el otro ejemplo que les coloqué es también, digamos, que yo vaya a colocar alguna cerca o vaya a colocar alguna verja, en ejemplo esa verja, y que esa verja me vaya más bien a colaborar a la delincuencia para que pueda ser escalada. Entonces, pues prácticamente con el tema de las fachadas, la apariencia, ¿verdad? Tiene que ser una apariencia atractiva o puede ser monstruosa, pero lo que se busca siempre es que sea una apariencia atractiva, que sea pues prácticamente considerada como fuerte en la parte de seguridad y que no me genere ninguna vulnerabilidad. Luego nos habla de lo que es la distribución interior, ¿verdad? Que aquí se puede trabajar en la parte de distribución anterior con plantas abiertas o plantas cerradas, o también puede ser una combinación de ambas. Cuando habla de plantas abiertas, lo que nos da es gran visibilidad, pero poca privacidad y pocos lugares para protegerse. ¿Para protegerse ante qué? Ante algún evento que tengamos, pues, no sé, alguna explosión o algún francotirador o alguna, no sé, que tengamos algún, ya se me fue el nombre, bueno, que tengamos algún tipo de catástrofe natural. Luego las cerradas, lo que hace que nos proporciona mucha privacidad. Las rutas de escape pueden quedar restringidas, eso es decir, cuando tenemos plantas cerradas, las estructuras, lo que son las rutas de escape pueden quedar más restringidas que cuando tenemos plantas más abiertas. Tiene más materiales para crear fragmentos, pero a la vez más materiales para que bloqueen fragmentos. Es decir, si hay una explosión, podría pues prácticamente crear o tener materiales para que puedan ser arrojados contra los usuarios, pero también podría tener más materiales dentro de las estructuras internas para bloquear esos fragmentos que vengan de la parte del exterior. Se debe determinar una distribución flexible que no afecte los sistemas eléctricos, la parte de lo que son las redes, el HVAC, que son sistemas de calefacción y ventilación y aire acondicionado, y el control de incendios. Entonces ahí lo que nos dice es que obviamente la distribución tiene que contemplar o ser flexible en todos esos otros sistemas. También podemos trabajar las áreas de mayor seguridad en el medio y las más bajas en capas exteriores. Es decir, podemos trabajar, como trabajamos en la parte externa, la seguridad por capas, también en la parte interna podemos trabajar por capas. Un ejemplo, para mí en la parte interna podría tener el cuarto de IT o un cuarto eléctrico. Entonces ese cuarto eléctrico, ese cuarto de comunicaciones no lo va a tener tan cerca a la salida o tan cerca al perímetro, sino que lo va a tener más adentro. ¿Para qué? Para que ese cuarto tenga más seguridad y lo pueda hacer por medio de capas. Y también puede ser una combinación de plantas abiertas y plantas cerradas. El porcentaje debe de ser decidido objetivamente, es decir, debemos de contemplar, obviamente, varias departamentos, no solo seguridad, sino otros departamentos para poder decir, mira, esta área la puedo hacer cerrada, esta área la puedo hacer abierta. Luego nos habla de lo que son los cristales o lo que es la parte de vidrios. ¿Verdad? Que aquí nos dice que los cristales o los vidrios pueden ser un gran activo más bien, pero también puede ser un peligro en el diseño de una instalación. El beneficio de los cristales o de tener ventanales es que hay más ingreso de luz natural a la instalación y lo que hace eso es da una sensación de ambiente abierto y acogedor. Desventajas de tener tantos vidrios o tener bastantes ventanas es la fragmentación. Se ocurre un desequilibrio de presiones, puede dañar la propiedad o herir a las personas. Eso puede ser obviamente por, no sé, por un terremoto, por un incendio, puede ser por una explosión que vaya a generar pues prácticamente un desequilibrio de presiones. Se debe comprender el nivel de riesgo basado en la cantidad de fragmentación que pueda entrar en un espacio ocupado.
acá me pareció algo importante, que creo que en la que sigue, yo puse el cuadro. Nos da, ajá, nos da un cuadro o nos da una tabla en la parte de la condición de función y niveles de protección. Aparte de eso, el nivel de peligro y la descripción de las respuestas que nos puede dar una ventana con relación a del 1 al 5 es lo que nos da para lo que son las ventanas. Pero antes tenemos que tener varios aspectos a evaluar, que son el aspecto de los proveedores de servicios. Ahí me adelanté. Perdón, está en esta. ¿Qué tenemos que ver? La fragmentación. La fragmentación se puede reducir de la siguiente forma. Ahí hay una falta. Ubicar las ventanas lejos de las potenciales fuentes de explosión. Seleccionar el tipo de vidrio cuidadosamente. No es colocar un vidrio porque sea más barato o porque sea el que, sino es seleccionar el vidrio cuidadosamente y con la tabla que les hablaba antes, ahí lo podemos ya ver para seleccionarlo. Reducir el tamaño de la ventana, ¿verdad? Considerar el refuerzo del vidrio, porque también muchas veces nos enfocamos en lo que es el vidrio como si compramos el mejor vidrio y compramos un vidrio, ¿verdad? De protección 5, ¿verdad? O de protección 1 y el refuerzo, por decirlo de alguna manera, lo que de donde está pegado el vidrio no es de buena calidad o no es lo que requiere o no va a soportar el peso del vidrio. Y también asegurar que la construcción y el diseño sean los apoyos de los paneles de los vidrios. Se puede colocar también una cortina de exposición fija al techo y al piso que captura la fragmentación y la juntará a la base de la cortina. Y también en una remodelación se debe instalar una barra de captura en conjunto con una ventana. Este es el cuadro que les hablaba. Aquí vienen varios tipos y viene desde el nivel seguro, nivel muy seguro, alto, alto, medio y bajo, ¿verdad? Que entonces ahí sería la condición de función que sería 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5. Que ahí podemos ver también un ejemplo en la número 1, que es la más segura. Lo que habla es que la condición de función es 1, el nivel de protección es seguro, el nivel de peligro es ninguno, porque el vidrio no se quiebra y no hay daños visibles en cristales o marcos. Eso es las condiciones de funcionamiento para respuesta a un sistema de ventanas. Luego viene el número 2, ¿verdad? Que prácticamente sería un nivel de protección alta, no hay peligro alguno y los vidrios se agrietan, pero los retiene el marco. Polvo o pequeños fragmentos en el marco o en el piso, aceptables. Y luego viene el 3A, y voy a leerlo hasta acá para no hacerlo más extenso, que es un nivel de protección alto, pero el nivel de peligro es muy bajo. Grietas en cristales, se introducen fragmentos espaciales y terrestres en el piso a no más de 3.3 pies desde la ventana. Entonces, ahí también nos da medidas. Voy a leerles el último, que es el menos seguro, ¿verdad? Que habla de que el nivel de protección es bajo, el nivel de peligro es alto. Y lo que dice es que grietas en cristales y el sistema de ventanas falla catastróficamente. Se introducen fragmentos espaciales en una distancia no menor a los 10 pies de la ventana y a una altura mayor a 2 pies sobre el suelo. Es decir, el vidrio se rompe y cae pues mucho más lejos que los demás. Luego tenemos lo que son los servicios de utilidad pública en las instalaciones, que debemos de determinar los requerimientos especiales para proteger la instalación contra DVT. Ahorita tal vez al final podamos hablar de lo que es DVT, porque yo tengo una duda, ¿verdad? Con relación a lo que significa. Los diseñadores deben considerar como entradas de los servicios de utilidad pública las instalaciones y cómo protegerán los servicios. Es decir, yo tengo que ver cómo van a entrar esos servicios a mi instalación y cómo los voy a proteger. Eso es lo que tengo que velar. Aspectos a evaluar.
es el acceso a los proveedores del sitio. Es decir, si yo tengo que verificar si los proveedores de, qué sé yo, de Lice, de Raxa, de Claro, de los con los que yo tenga servicio, tienen que entrar a esos lugares y cómo lo van a hacer, cada cuánto lo van a hacer y cuáles permisos van a tener. Si ocupo que mi gente de mantenimiento tenga que hacer mantenimientos a esos lugares, entonces también tengo que ver las necesidades de mantenimientos. Redundancia en servicios fundamentales, es decir, tener alimentación redundante, que si ocupo, no sé, una planta eléctrica, pues tenerla en el lugar. Si ocupo que, bueno, que eso está más adelante, también ver cuánto es el tiempo que yo podría soportar o que esa planta soporta, pues prácticamente dando energía constantemente. El apoyo a emergencias a esos lugares, el ingreso de un intruso, y también tengo que ver las vías de acceso para acceder a esas áreas de servicios como gas natural, productos químicos, telecomunicaciones o energía para perpetrar un ataque. Es decir, yo tengo que, y lo decía antes, tengo que pues prácticamente buscar las medidas de contención para que ninguna persona o alguien externo o interno pueda ingresar para generar un ataque sobre estos equipos de utilidad pública. Luego nos habla del del HVAC, que son sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Dice que el HVAC lo que hace es que nos da confort o le da confort al personal que trabaja en las instalaciones. Controla las temperaturas, es decir, si está en lugares muy calientes, entonces va a tener una temperatura aceptable, y hace un control de humedad. No inferior al 60%, que es lo recomendado, porque si se pasa el 60%, pues prácticamente van a haber otros problemas, como moho y equipos dañados. También lo que hace es que da protección a equipos. Un ejemplo, no sé, en un cuarto limpio que tiene que estar a cierta temperatura, un cuarto de control de telecomunicaciones también que tienen que ser a ciertas temperaturas, porque hay equipos pues que tienen que no se pueden calentar porque no se dañan. Entonces pues protección en la parte de los equipos. Se debe conocer las condiciones ambientales que se debe mantener para las operaciones normales. Es decir, yo tengo que saber que si, no sé, mi empresa tiene que trabajar en una temperatura mayor a o menor a, para yo poder ver que los equipos que tengo cumplan con la máxima o la mínima. Se debe tener redundancia o equipos de respaldo. Es decir, si pues prácticamente esos equipos, o yo necesito, no sé, que la calefacción, el sistema de ventilación o aire acondicionado son sistemas que me generan a mí, si el día de mañana, no sé, se va a algún sistema de esos, me va a generar algún problema mayor dentro de mi estado, dentro de mi análisis de riesgos, yo tengo que tener redundancia de esos equipos. Es decir, si tengo un sistema de calefacción y es necesario tenerlo, porque si el sistema se va, no sé, la planta para o la gente se me va a congelar, no sé, se me ocurre, entonces yo tengo que tener un respaldo de esos equipos. Luego también habla de lo que es la ventilación natural, que son las entradas de aire fresco. Y estas entradas son potenciales objetivos para que un asaltante introduzca armas químicas o biológicas. Entonces también tengo que velar porque estos sistemas tengan una seguridad bastante alta. Se debe proteger los equipos y entradas de aire, además de mantenerlos lejos de fuentes de contaminación. Cuando habla de fuentes de contaminación, pues prácticamente es que estén lejos de lo que son, no sé, donde están las plantas eléctricas, donde está la salida no sé, de lo que es el comedor, sino que esas entradas están totalmente por aparte, ¿verdad? No sé, también de tubos de escape de algún tipo de gas o demás. Y luego dice que las instalaciones que se consideren de alto riesgo pueden instalar un sistema de calefacción y ventilación de aire, que es el HVAC, sellado con adecuadas filtros o filtración contra ataques químicos y biológicos, radiológicos, lo que es el CBR.
Luego nos habla de la energía de emergencia, que dice que durante la fase de diseño se debe determinar cuáles son los equipos o sistemas necesarios para mantener la energía en todo momento. Aparte de eso, debo determinar cuál es la duración de una interrupción. Es más, lo que dice es que cuánto puedo yo tolerar. Sí, también yo veo que lo que yo podría tolerar está mayor a lo que la planta va a aguantar. Tendría que colocarle un UPS, ¿verdad? Que es un sistema de alimentación interrumpido, para que si tuviera una interrupción de electricidad o X mucho más, con más tiempo del que tengo ya previsto, pues que ese UPS le pueda servir. También habla de los equipos, que los equipos deben de tener un mantenimiento regular a pruebas de lo que son las pruebas de la carga de los generadores, perdón, inspección de las baterías de los UPS, y se debe tener un plan regular de mantenimiento. En el plan debe venir pues prácticamente todo, cada cuánto vamos a hacer el mantenimiento y las pruebas de esos generadores. Que en muchos lugares lo que se hace es que creo que por semanas el generador arranca y una persona lo está revisando. Y luego, en la parte de otros servicios de utilidad pública, se habla de lo que son sistemas de comunicaciones, telefonía e internet, agua potable, lo que es gas y alcantarillados. Aquí habla de lo que es la parte de el drenaje. Aquí también habla lo que es el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que estas estructuras son consideradas como estructuras críticas o un recurso clave, al punto que en los Estados Unidos el Departamento de Seguridad Nacional regula pues prácticamente lo que se hace para estos servicios. Y tiene siglas en inglés que es como CI, ¿verdad? Que son estructuras críticas, y KR, que es un recurso clave. Deben de ser protegidas de ataques, ya que una violación a esos sistemas puede acabar con los componentes críticos y dañar las operaciones. Aquí lo que habla también es que estos sistemas suelen estar protegidos en los Estados Unidos por el Departamento de Seguridad Nacional desde su fuente, ya que se consideran infraestructuras críticas o recursos claves. Eso es lo que habla pues prácticamente el libro. Luego también nos habla de lo que son sistemas de seguridad ocupacional, que en los Estados Unidos está muy regulado, porque está regulado por la NFPA, ¿verdad? Que específicamente por un código, la NFPA es Asociación Nacional de Protección contra Incendios, y el código que lo regula es un código de seguridad de vida. Acá lo que habla es que tenemos que tener varias consideraciones para la seguridad ocupacional y la seguridad. Primero, que, y lo dije antes, la seguridad no puede, algún proceso o algún procedimiento de seguridad no puede pasarle por encima pues a lo que está pues prácticamente el aseguramiento de alguna vida, ¿verdad? Para una ruta de vacación, o que yo quiera, mira, que no sé, esta puerta no puede estar con una puerta de salida de emergencia porque tiene que estar cerrada, y en realidad tendría que ser una puerta de salida de emergencia. Y dice que dentro de las consideraciones debemos de ver los puntos de evacuación y de salidas, las alarmas en las puertas, ¿verdad? Ahí cuando habla de alarmas en las puertas, aparte de que estén en las puertas, es que esas alarmas estén monitoreadas y que estén siendo, dando alerta en alguno de los sitios. Luego también nos habla de detección de humo y problemas en las alarmas, es decir, que si una alarma está dañada, que la tengamos cómo saber que está dañada para poderla reportar. También establece el NFPA, ¿verdad? Establece algunos requisitos para distintos sistemas de cierre de puertas. Esto cuando habla de las alarmas, ¿verdad? O puntos de evacuación. Después de eso también habla de sistemas de detección de incendios, lo que son rociadores u otros sistemas de extinción de incendios, lo que es la detección de peligros químicos o biológicos.
También nos viene a hablar de lo que son sistemas de notificación masiva, es decir, la alarma o la alerta que va a tener para que todas las personas puedan estar notificadas si tenemos algún evento o tenemos que evacuar o algo similar. La iluminación de emergencias y sistemas de señalización. Además, paneles anunciadores como todo un plan de emergencias o la planificación de emergencias. Pero sí, en resumen, nos une que dentro de nuestro plan debemos de contemplar todo lo que es la parte de seguridad ocupacional. También habla que si tenemos alguna, que eso lo hablan todos los, que tenemos alguna duda, pues obviamente tenemos que buscar a la persona encargada de cada una de esas áreas. Y luego nos habla de lo que es el tema de evacuación, que dice que los sistemas o métodos de seguridad no pueden, que es lo mismo que hablábamos antes, no pueden impedir la protección de la vida, por lo que se debe trabajar en conjunto. Se deben de velar, se deben de planificar las evacuaciones y tomar en cuenta que asignar rutas de evacuación principales y secundarias. Muchas veces solo hacemos principales, pero no vemos rutas secundarias. Es decir, si tengo una ruta principal y esa ruta principal ante un terremoto quedó sin paso, ¿cuál sería la ruta secundaria? Identificar puntos de reunión fuera de la instalación u otros peligros potenciales. ¿Por qué? Porque puede ser de que estemos evacuando, un ejemplo, y es porque tenga un francotirador. Entonces, si evacúo hacia la parte de afuera, ¿verdad? Que ahí lo que habla es tener también esos puntos estratégicamente hablando de que no sean tampoco un lugar donde me puedan ocasionar o puedan hacerme aumentar el peligro, pues prácticamente. Identificar personal que requiera asistencia durante un evento, es decir, algún personal que necesita alguna asistencia especial, no sé, que sea una persona pues con algún tipo de discapacidad o alguna persona, no sé, que le tenga mucho temor a algún evento. Identificar la ubicación de cualquier equipo especial que pueda ser necesario, como alguna escalera, no sé, algún equipo como alguna manta contra fuego, algo así, ¿verdad? Luego, identificar la ubicación de extintores, detectores de humo y set de primeros auxilios. Identificar ubicaciones de válvulas de gas, de agua y la parte de electricidad. La ruta de evacuación debe ser la más fácil, cerca y libre de obstáculos. Y también tratar de utilizar puntos de salida que no conduzcan directamente a áreas de estacionamiento o zonas públicas. Como les hablaba antes, que cuando noto peligro puede ser, ok, estamos, no sé, pues tenemos una alerta de una explosión. Entonces, lo que sucede es que si mi ruta de evacuación va a un punto seguro que está en el parqueo y resulta que lo que tenía era un coche bomba, entonces la exposición es mucho más alta. Y ya para terminar, esta otra parte nos habla de lo que es el refugio en el lugar, ¿verdad? Que aquí lo que nos dice es que dependiendo de la emergencia, puede ser necesario refugiarse en lugar de abandonar. Es decir, que dependiendo de lo que esté pasando, es mejor quedarme dentro de la instalación que salir de ella. Entonces, toda instalación debe contar con áreas asignadas donde los ocupantes puedan reunirse. Esas áreas se diseñan con construcciones o con estructuras y paredes aisladas para otorgar mayor protección frente a la amenaza. Y es importante también que se incluya dentro de ese lugar que los ductos de lo que es el HVAC, ¿verdad? Lo que es la parte de ventilación, sea un sistema, ¿verdad? Donde siempre esté encendido y de ese lugar, porque nada hacemos con tener un lugar para poder proteger de X situación si en ese lugar no hay aire acondicionado, no hay entrada de aire o no hay calefacción. Pues prácticamente eso fue lo que me tocó exponer a mí. Si al final del capítulo lo que viene pues prácticamente es que me dejó bastante al leerlo. Dice que la demanda de seguridad de las instalaciones ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Utilizando los conceptos del capítulo,
Un diseñador puede crear un entorno seguro y acogedor para el personal de visitantes y clientes. Gracias. Bueno, para estar incapacitado de una muela, se tiró tremenda presentación, amigo. Gracias. Muchísimas gracias, más bien entendemos que es un material bien complejo, pero lo explicaste bastante bien y muy claro. Muchas gracias. ¿Algún comentario de algún compañero que no nos abandone? Yo puedo, nada más para agregar una cosita, era que Jeffrey tuvo la misma duda que asumo, creo, Jeffrey, si no me corrige, tuviste la misma duda que yo tuve cuando estuve leyendo, porque la verdad es que yo no le di tanta lectura tan detallada a esta parte como le hiciste vos, pero sí le pegué una leidita. Y me llamó la atención algo que decía el DBT. Yo busqué, Por ningún lado está la explicación. ¿qué diantres es el DBT? Ok, yo me puse a buscarlo. El DBT, el DBT es esto que estoy poniendo aquí en el texto, en el chat escrito. Página 123 está. Sí. Ok, es que yo no he llegado ahí. No, está Pero al principio, sí. ¿Sí lo encontraron entonces, el DBT? Sí, correcto. Ok. Entonces, ¿Qué es Ok. Bill? y yo puse a buscarlo y básicamente lo que hace es sobre lo que dice que es el Debate Design Theater, o sea, la amenaza base del diseño. No, Eso es lo no, que ya, es el diseño basado en la amenaza. bueno, sí, perdón, eso es lo que yo había encontrado. Entonces me voy a buscarlo en el libro después y encuentro cosa más, pero no lo había encontrado en el libro como tal. Fue lo que más aproximado llegué. Entonces, aprovechando cosa más que estamos en ese tema para ver si era eso o cuál era la definición correcta. Entonces, ahora que ya la explican con más detalle. Sí. De hecho, yo le estuve preguntando a don Marco, creo que ayer estuvimos hablando, ¿verdad, don Marco? Sí, no, de hecho yo la volví a rechequear y sí, si revisan el libro en la página 123, después de la definición de riesgo, vulnerabilidad por amenaza por valor, ahí dice que el DBT, por sus siglas en inglés, según FEMA, lo define como la amenaza Sí. contra los que se deben de proteger los activos dentro de un edificio y sobre el cual se basa el diseño de ingeniería de seguridad. Sí, pero entonces no estaba tan claro, porque sí dice, es proporcional la amenaza base del diseño, o DBT por sus siglas en inglés. Sí, es la definición de las siglas en inglés. Es exactamente, es una amenaza, perdón, es un diseño basado en la amenaza. No. Y según el libro, lo que estoy entendiendo dice, el cliente podrá no querer comunicar los detalles de evaluación de riesgo y requerimiento y simplemente proporcionar la amenaza base de diseño. DBT por sus siglas en inglés. Lo que yo encontré. Y ahora que estás viendo, esta parte no la había visto del libro, hasta ahorita que lo estás diciendo, Marco. Y sí, básicamente es lo mismo que yo encontré, ese tema. A ver. Lo que pasa Entonces, es que... lo que quiero es aclarar bien. Claro que sí. Nosotros estamos pensando en un diseño, ¿cierto? Sí. El diseño vamos a ver, pensemos en algo bien sencillo. La ruptura de una puerta. O una puerta que consideramos debe ser protegida. Pero entonces, esa puerta o esa entrada, vamos a protegerla ¿con base en qué? En una amenaza. Entonces, el diseño que vamos a darle a esa puerta, que sea una puerta de metal, que tenga una alarma, que tenga una cámara, que caiga un rayo cuando alguien se acercó, todo el diseño de protección que le vamos a hacer, lo vamos a hacer con base en la amenaza. Porque si lo único que va a pasar por esa puerta como amenaza es un niñito, ¿para qué le vamos a poner tantas cosas? Recordemos que nosotros estamos protegiendo aquí contra la amenaza. Porque si no, estaríamos siendo desproporcionados a aquella amenaza. Si la amenaza, y demos el caso típico de Costa Rica, y vayámonos a Bagdad. ¿Cuál sería la amenaza para un edificio en Bagdad y la amenaza de un edificio en Costa Rica? La amenaza de un edificio en Costa Rica, Albino Vargas. Y la amenaza de un edificio en Bagdad, cualquier talibán que quiera poner una bomba. Entonces tenemos que pensar en el diseño
con base en la amenaza. ¿Cierto? Sí, lo que dice el libro es la amenaza, por ejemplo, tácticas y armas asociadas, herramientas o explosivos. Es Contra correcto. los que deben de proteger los activos dentro de un edificio. Me estás dando la razón. Entonces, si la amenaza para esa puerta que acabo de dar como ejemplo es que la amenaza es que los maes van a entrar con una pate chancho, yo tengo que reforzar la cerradura con un bisel de metal, debe tener un doble cierre, posiblemente una alarma, etcétera, porque la amenaza es que alguien entre con una pate chancho. Si ya la amenaza es la entrada de un grupo armado hacia esa puerta o hacia ese edificio, esa es mi amenaza. Entonces el diseño que yo hago de eso es basado en la amenaza. Pero Sí, que al final, creo, perdón, al final lo que dice es y sobre el cual se basa el diseño de ingeniería de seguridad. Entonces sí es así. pero no, yo bien aquí yo difiero un poquito. ¿Por A qué? ver, a ver. Porque yo estaría completamente de acuerdo con César Vos en el caso de que yo nada más viera la definición basada cosa más básico en la página 123. Pero yo hago una combinación tanto del 123 como lo que dice la página 134, que dice así: servicios de utilidad pública en estaciones. Cuando se planifica un proyecto, es importante determinar qué requerimientos especiales pueden ser necesarios. Hasta ahí vamos bien. Pero en otra parte dice, para proteger la instalación contra el DBT. O sea, yo no puedo proteger la instalación contra el diseño basado en la amenaza. El diseño basado en la amenaza es beneficio para la instalación. No la voy a proteger contra eso. Entonces, pero como en este caso sí está diciendo contra el DBT, entonces yo lo relaciono sí con lo que dice en la página 123 en el segundo párrafo después del riesgo por amenaza por valor activo, donde dice simplemente proporcionar la amenaza base del diseño. DBT por sus siglas en inglés. Por eso es que yo creo que los dos conceptos sí existen, sí están bien. Tanto tiene razón, tanto César, al describir el diseño basado en la amenaza, que eso sería lo que tendría él, como lo dice también la literatura, que es lo que yo estoy entendiendo. Que la literatura también me habla sobre el DBT, que es básicamente la amenaza base del diseño, pero por sus siglas en inglés, DBT. Es lo que yo estoy entendiendo y lo que estoy asumiendo basado en las dos partes del libro. A ver, vamos a ver, aquí está en los acrónimos justamente, en la gran lista de acrónimos. Vamos a leer. Ok, aquí está. Diseño basado en amenaza. Pues entonces el libro partamos de ahí, que es un diseño basado en la amenaza. Pero entonces el libro puede que la traducción esté mala, entonces. No, tal vez ahí apoyando un poco, apoyando un poco cuando en la página 134, que es de donde salió el término, lo que dice es que para proteger la instalación contra el diseño basado en la amenaza. O sea, sí coincide exactamente. Sí, es que ya ahora sí es que en principio, de hecho yo no sé si vieron que cuando yo llegué a esta parte les dije que teníamos que verlo, ya ahora sí me calza. Pero ¿cómo voy a proteger yo una instalación de un diseño basado en la amenaza? No le encuentro lógica. Yo voy a defender mi instalación de ese diseño basado en la amenaza, ¿no? Lo que voy a proteger son los servicios de utilidad, porque estoy hablando del servicio de utilidad. Entonces, Correcto, yo voy a proteger los servicios de utilidad basados a lo que ya había determinado antes. Correcto, pero dice protejo la instalación contra el DBT. Puede que sea un problema de tal vez me parece que es de traducción. Cuando dice contra, cuando dice contra es de frente a. También puede ser. Me parece que la traducción es lo que está mal y es, si usted lo lee, póngale la palabra, lea el texto y póngale de frente a. Sí, por ejemplo dice, para proteger la instalación de frente al DBT también. Que tiene limón. Pues esto estoy diciendo, para mí, cosa más que con la traducción, puede que las dos formas puedan ser aceptadas. Entonces, coincido con vos, César, de que eventualmente, si estamos frente a una situación de problema de la traducción.
De traducción. Sí. Es que cuando se dice, así como lo lees, contra, sí, suena contrario a, Sí. pero me parece que es más de frente a. Sí, que mi duda venía de ahí, pero yo decía, ¿qué será? Pero ya después yo no me calzaba. De hecho, yo le pasé una foto a don Marcos, si no me equivoco, porque yo decía, ¿qué será? Ok. Sí, bueno, Cristian se acordará que nosotros esto lo vimos en las clases, bueno, usted también, Gil, Sí, sí. cuando estudiamos EPP y era justamente que todo lo que se diseñe tiene que ser basado en una amenaza, porque si no estarías haciendo un diseño basado en qué? Vas a poner medidas en donde, Contramedidas. exacto, contramedidas en aquellos lugares donde no se necesitan, o muy costosas, muy onerosas, o muy por debajo de lo que se requiere. Por eso es Porque que yo estaba con esa incertidumbre. Digo, pues raro, ¿por qué me está diciendo algo que no, como que no me calza? Dice él. sí, te entiendo perfectamente. Bueno, Sí. ok, ¿qué más? ¿Alguien más tenía? Estuvo bueno el debate. Y estuvo buena la clase, mire, hora 30 ya. Ujú. Bueno, si no hay nada más, podemos ir cerrando, porque yo todavía tengo que seguir aquí. Voy a quitarle control. Ok. ¿Quién sigue para la próxima clase, caballeros? Ahora sí sigue Cristian. Cristian, ¿estás ubicado en eso, sí? Sí, sí, más bien, ahí te mandé un poquito ahí adelantado ciertos temillas para Ah, andar en bueno. corres. Ok, Las preguntas de este tema, un poquito de siglas y la presentación, que es bastante pequeña por el tema. ok, perfecto. Yo las preguntas voy a tratar de subirlas mañana para que las tengan disponibles, las que me envió Cristian. Y listo, el tema que también lo puedo subir, pero lo estaríamos viendo hasta el día lunes. Excelente. Ujú. Ok, sí, ahí también nada más. Yo sí no he hecho preguntas, entonces para que no sé con quién me tocaría pues, luego, ¿verdad? Con Cristian serían las preguntas Sí, de lo que Cristian presente. ajá. Ah, ok. Yo hice las preguntas de tu tema y vos es ver el mío y hacer preguntas. Es el viceversa. El viceversa. Que ahora Sí, me cosa ahí le escribo a ver cuál, de dónde te tocó, Cristian. perfecto, sí, dirían por ahí, somos el binomio, dijo. Entonces, Ujú, yo soy ujú. usted es del 9 y me tocó el 8, entonces, así viceversa. Ok. Muy bien. Ok, caballeros, que descansen entonces. Hoy No, hizo buenas. falta alguien, si no me equivoco, ¿verdad? Hizo falta alguien, yo no estoy viendo la lista, pero... El del rastreo de los GPS. Julio. 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 Ujú. Gracias, Jeffrey, bastante bien. Gracias a ustedes. Excelente. Buenos niños, buenas noches. Jeffrey, que se componga mejor de la cordal, que No, aprende hombre, sí, allá. lo que pasa es que ahora me faltan 3 más, porque me hacían quitar todas. No, espérense que pase la etapa del acné. También eso es terrible. Viene una Está bueno eso. Esa sí está buena, mae. Bueno, ok. Asepsia. Bueno, buenas Ok, noches a todos. muchas Bueno, Buenas gracias. noches, César, hasta luego. Hasta buenas luego. nos vemos noches. mañana. Hasta Gracias. Nos luego. vemos mañana, Dios primero, sí. Gracias. Chao. Hasta luego. Ay, ay. Asepsia, entonces.